Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Esta es la cápsula de la primera clase de la unidad 2, que se denomina Factores y variables psicosociales relacionadas con el proceso educativo. Vamos a analizar tres actores del proceso educativo cuando ya nos imaginamos que miramos el sistema escolar, ¿cierto? Y ahora vamos a entrar al colegio, a las aulas, a ver el fenómeno educativo de manera más directa. Estos tres actores son los estudiantes, que es la clase de hoy, las familias y los profesores. Si bien sabemos que hay otros actores involucrados como los equipos directivos, el sistema municipal o sostenedor, privado, público, el Ministerio de Educación, la superintendencia, los organismos internacionales, ¿no es cierto? Incluso el sistema político y económico que influye en la calidad de la educación, pero nos vamos a centrar en los actores que están directamente vinculados en una tríada, o en realidad en un cuadrado, podríamos decir, entre el contenido de aprendizaje o lo que el currículum establece como necesario de aprender a distintas edades, por parte de los estudiantes, con apoyo de sus docentes y la importantísima influencia del contexto familiar, tratando de hacer un foco más circunscrito, ¿no es cierto?, para poder comprender y analizar cómo es que los aprendizajes ocurren. Nosotros vimos algunos resultados educativos. En el CIMSE también podemos analizar rendimiento en notas, rendimiento en prueba PAES, ¿no es cierto? Y otros aprendizajes que son no académicos, como los otros indicadores de calidad, ¿cierto? Autoestima, clima, etcétera. Eh, Todos esos son procesos educativos. Dentro del primer actor, que es el estudiante, vamos a ver sus recursos afectivos y cómo estos estarían vinculados con el rendimiento académico, el aprendizaje o poder probar que lo que está ocurriendo en la escuela se demuestra en ciertos indicadores, ¿ya? Todos sabemos que en la escuela se aprende más que lo que sale en las notas, mucho más. Ustedes mismos como estudiantes universitarios saben mucho más cosas que las que reportan en sus evaluaciones. Sin embargo, hay un correlato entre la calidad de la educación y las evaluaciones, los rendimientos, eh, y dentro de las variables que vamos a ir a observar y a entrevistar en el siguiente paso de entrar a los establecimientos educacionales y comprender las dinámicas que allí ocurren, están estas variables o recursos afectivos. No estamos hablando de recursos intelectuales, ya, sino que más de carácter emocional y motivacional. Por un lado, la autoestima, en segundo lugar, las expectativas y en tercer lugar, la motivación de los estudiantes. Son entendidos como recursos internos relacionados con el logro en la escuela en estas tres dimensiones que se señala: autoestima, locus de control interno o externo, ¿no es cierto? Y la motivación. ¿Qué hace que yo atribuya al contenido de aprendizaje sentido, utilidad para mi vida, eh, impacto en mi identidad personal? Por lo tanto, me motiva a seguir aprendiendo una o todas las asignaturas y vinculándolas con mi vida y la utilidad que aquello tiene. Concepto de autoestima y de autoconcepto provienen de la psicología norteamericana. Se han estudiado en psicología cognitiva, afectiva, en psicología social. Seguramente ustedes vieron lo que era el autoconcepto y la autoestima. Voy a definir primero el autoconcepto como las cogniciones que el individuo tiene conscientemente de sí mismo. Incluye sus atributos, rasgos de personalidad, más o menos estables en el tiempo, ¿no es cierto? Y en distintas situaciones que pudiésemos dimensionar en distintos ámbitos. Yo puedo tener un autoconcepto físico, un autoconcepto social, académico, un autoconcepto en vínculos a lo mejor familiares o de pareja, en éxito laboral, etcétera, y no todos son necesariamente consistentes o coherentes, ¿ya? En algunos me siento más competente y en otros no. Y estas características, ¿no es cierto?, o rasgos, se estructuran y se incluyen en cómo yo me defino a mí mismo, ¿ya? En esta multidimensión. Y por otro lado, de este autoconcepto tenemos una valoración, que es la autoestima. La valoración que las personas hacen relacionada con su sentido de autorrespeto, con la construcción de su identidad, que es una constante del yo personal y social, por decirlo de alguna manera. No es que nos inclinemos solamente por la existencia de la dimensión intrapsíquica, sino que también interpsicológica y sociocultural.
la sensación o el sentido de seguridad personal, de confianza, de contar con un propósito y sentirnos competentes. Entonces, son dos conceptos interrelacionados, pero que varían de acuerdo a la experiencia de las propias personas y los contextos y quiénes forman parte de esos contextos y los requisitos o cómo hacemos como una coherencia entre lo que el contexto nos pide y nuestras cualidades y características. Entonces, una de las dimensiones del autoconcepto es el autoconcepto en el ámbito escolar, que influye, ¿no es cierto?, en cómo vamos a ir organizándonos y trabajando concienzudamente para lograr éxito académico. Existen diferencias en los estudiantes en su autoconcepto académico, en la creencia, ¿no es cierto?, eh, eh, de que voy a ser una persona competente. Se define como la parte de sí mismo que se relaciona directamente con el rendimiento académico y sirve como un sistema de guía para definir el comportamiento en situaciones de aprendizaje, jugando un rol fundamental en cuál va a ser mi rendimiento. ¿Ya? El estudiante configura una visión de sí misma que hoy en día el concepto más actual, más que autoconcepto académico, es identidad de aprendiz. ¿Por qué? La conexión que se hace entre lo que se aprende en la escuela, aquello que más aprendo es aquello que nutre, aporta a mi identidad y además mi identidad es el mecanismo de filtro para seleccionar aquello que me motiva, me interesa y va a ser como transformador en el fondo, va a tener sentido en mi vida. Muchas cosas de las que estudiamos en la escuela no conectan con nuestra identidad. eh, por lo tanto, pudiesen ser de mucho menor rendimiento académico, de mucho menor éxito, mucho menos integradas en nuestro desarrollo que aquellas que sí conectan con nuestra identidad. En los estudios más intrapsíquicos del autoconcepto académico se dice que está dimensionado en cómo nos relacionamos con otros, por ejemplo, al trabajar en equipo, al vincularnos con nuestros profesores, al hacer preguntas, al buscar información, ¿no es cierto? Un concepto académico de mayor éxito, de más predicción de éxito, eh, va a hacer que el estudiante no se concentre en los fracasos, sino que confíe en que lo puede resolver, por lo tanto siga intentándolo, a pesar de haber fracasado. En cambio, cuando hay un autoconcepto académico negativo, la persona se lo autoatribuye como poco competente y puede dejar de intentar. Dejo de intentar estudiar matemáticas, por ejemplo, porque mi autoconcepto dice que en aquello no soy competente. En cambio, si yo me considero competente, puede ser que tenga una mala nota o me esté costando, pero al considerarme competente, vuelvo a intentarlo en la segunda oportunidad, por supuesto que lo voy a lograr de mejor manera y en la tercera mejor. ¿Ya? Entonces, este es un sistema de guía que nos hace esforzarnos, perseverar, buscar ayuda, en algunos casos tomar decisiones de foco. No me voy a concentrar tanto en unas cosas porque me gustan otras, etcétera. Ir lidiando y en eso nos vinculamos con los demás porque aprendemos con otros y construimos nuestra identidad con otros. También está vinculado el autoconcepto con la asertividad, porque al yo expresar lo que aprendo y pedir ayuda para seguir aprendiendo y utilizar ese aprendizaje en mi vida, utilizo la asertividad o una capacidad de tomar decisiones y comunicar acuerdos, desacuerdos, necesidades, consultas, etcétera, de manera apropiada. Por ejemplo, en el tan importante trabajo colaborativo entre compañeros o el comunicarme con el profesor para co-construir el conocimiento. Por otro lado, está la dimensión del compromiso, el engagement, el poder seguir participando de manera activa, no rendirme, asistencia a clases, disfrutar las clases y tomar con bastante compromiso y responsabilidad las tareas académicas, ya sea el estudio, la lectura, la preparación del material previo a la clase, el repaso del material posterior a la clase. Todo esto me da un sentido de competencia eh, en que puedo manejar. Y cuando, bueno, yo les comentaba que cuando a mí me gustó la psicología educacional fue precisamente por la capacidad de despliegue del máximo potencial intelectual, socioafectivo, emocional, que se puede dar en este contexto. Ya más que concentrarnos en los déficits o en las situaciones más dolorosas, hay una tendencia, ¿no es cierto?, a buscar cómo potenciar, sobre todo a estudiantes que tienen menos oportunidades socioeconómicas, socioculturales, ¿ya? Y
Cuando instalamos ese bichito del compromiso, parece ser que no hay vuelta atrás. Las personas se motivan, empiezan a aprender. Hay personas que han salido de contextos muy vulnerables hacia estudios de posgrado, doctorado, liderazgo educativo. Historias bien interesantes. Voy a buscar una que me encanta. Si bien no es muy simpático el personaje, la personaje, tiene una trayectoria de la pobreza hacia el liderazgo educativo. ¿Ah? Muy hermosa su historia de vida. La cuarta dimensión, perdón que me extienda, que me entusiasmo, es el enfrentamiento de situaciones escolares, ya sea evaluaciones, la asistencia, ir a clase, las salidas a terreno, y esto va a ser una tarea fácil, difícil, ¿no es cierto?, percibida según mi sentimiento de competencia. Esto lo voy construyendo, por supuesto, con otros, ¿ya? Y muy tempranamente. Kinder, prekinder, primero básico, los mensajes de los otros son mucho más importantes, luego el éxito, luego el poder tener oportunidades de pedir ayuda, ¿cierto? Es una socioconstrucción, no es solamente una dimensión que esté en mi mente. Cómo nuestros padres se refieren a nosotros, cómo nuestros profesores se refieren a nosotros, cómo nuestros compañeros nos ven, cómo nosotros vamos experimentando ese éxito y el afecto, con lo cual eso construye nuestra identidad, ¿ya? Es bien bonito el fenómeno de sentirse reconocido, ¿ya? Es una de las necesidades básicas según las pirámides más clásicas de la psicología. ¿Cómo se relaciona el autoconcepto académico con el rendimiento escolar? Se sabe que los niños con mejor autoconcepto tienen mejores notas, ¿ya? A esto está vinculado con también el apoyo de las familias, especialmente madres con mayores niveles educacionales y que apoyan, acompañan, inscriben a los niños en distintas actividades. Pero por un lado es este autoconcepto más alto el que define mejor rendimiento, pero también el rendimiento va construyendo nuestro autoconcepto. Nosotros sabemos que hay una serie de habilidades y talentos que pueden ser medidos por la psicología, si bien con hartas restricciones de las normas, instrumentos construidos fuera de Chile, que nos permiten a nosotros hacer aproximaciones de destrezas, habilidades, y todos tenemos cerebros diversos, ¿ya? Talentos que algunos tienen y otros no. Buenos para el inglés, buenos para las matemáticas, buenos para el arte, buenos para la lectura y la comprensión, para la construcción de textos. Ya algunos, y la minoría de los estudiantes son buenos para todo lo que acabo de señalar y otros tenemos algunas virtudes y otras deficiencias. Entonces, el empezar a sentir éxito en un área me empieza a hacer sentir competente en dicha área y probablemente también construye una identidad y un autoconcepto más débil en otra área. El ejemplo clásico, ¿no es cierto?, es las matemáticas versus la lectura o las artes versus el deporte, donde nos sentimos más o menos competentes. Y aquí hay un cruce entre variables biológicas heredadas genéticamente de nuestros padres y nuestros antepasados, también sociales en el sentido de las oportunidades, y mucho tiene que ver con los aspectos afectivos, ¿ya? Nuestro autoconcepto se va co-construyendo con experiencias de éxito, con reconocimiento, con oportunidades, con volverlo a intentar, somos mejores en algunas áreas que otras, ¿no es cierto? Entonces hay algunos modelos que explican esta vinculación. Por un lado está el modelo del desarrollo de habilidades, que sostiene que los éxitos y logros académicos influyen en nuestro autoconcepto, ¿ya? Es decir, el éxito académico va a ir definiendo nuestro autoconcepto. Las notas que me saqué, las felicitaciones que tuve, va a ir contribuyendo desde afuera hacia adentro en la construcción del autoconcepto académico, a través de varios mecanismos, dice aquí. En particular, la evaluación por otros significativos, el relato de nuestros padres, la felicitación o si nos ignoran, el de nuestros profesores, el de nuestros compañeros, el de nuestros amigos, que nos dicen, ¿cierto? Tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto otro, tú eres bueno en todo. Nos dan roles de tutoría, de ayudantes, por ejemplo, en la universidad, pero también desde pequeñitos, en el momento en que mi familia confía en mis habilidades y me va asesorando y mis profesores. Y aquí, como tenemos esta tríada que dijimos profesores y padres en relación con los niños que aprenden, podemos influir en ese tipo de mensajes que se dan desde afuera para la construcción del autoconcepto. El autoconcepto, entonces, es fundamentalmente el resultado del rendimiento anterior y se va construyendo sistemáticamente.
Si tuvimos la mala fortuna de tener un profe poco motivador y que no nos hizo sentir éxito, y en matemáticas, por ejemplo, y no hubo reconocimientos, pudiésemos nosotros ir descartando eso de nuestro background y abandonar el empeño que le ponemos a las matemáticas. Nos pasa de repente a los estudiantes de áreas humanistas. Y también puede ser que estos reconocimientos sociales construyan nuestra identidad y nuestro proyecto de vida. Me tocó a mí investigar a 25 profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Llevaban 20, 25 años ellos haciendo docencia universitaria, tenían premios de docencia, proyectos adjudicados, doctorados hace mucho tiempo y eran de distintas facultades. Así que entrevisté uno por uno, largas entrevistas, algunas eran dobles, 3 reuniones, etcétera. Muy interesante cómo ellos se definen a sí mismos, los hitos de su trayectoria, por qué hacen docencia, te fijas, y gente así como topísima y capísima. Y muchos reportaron profesores que hicieron actos de reconocimiento cuando ellos eran niños, adolescentes o estudiantes jóvenes, eh, que marcó ese acto de reconocimiento su trayectoria. Eres bueno para el inglés o eres bueno para las matemáticas, tienes talento en X cosas, sus propios docentes, ¿ya? Así que era bien interesante ese relato de distintos profes capos, digamos, porque nos permitía comprender la importancia que tiene el contexto de desarrollo de las habilidades y del propio autoconcepto, eh, y el rol, cómo lo podemos manejar un poco, ¿no es cierto?, para ir generando estímulos a los talentos y habilidades de los estudiantes. Por otro lado, un modelo más o menos inverso o complementario sería el de autopromoción. Afirma que el logro académico no depende solo del logro académico anterior del alumno, sino que el autoconcepto contribuye en la predicción. Es decir, lo que yo creo de mí mismo me hace creer fuertemente, ¿no es cierto?, que soy eficaz, teoría de la autoeficacia. Si no me fue bien, pero yo creo que soy bueno, lo intento de nuevo, ¿ya? Y seguramente el segundo intento va a ser mejor que el primero y el tercero mejor que el segundo y así voy desarrollando la habilidad, ¿ya? Entonces, según la teoría de la autoeficacia, los esfuerzos que una persona haga para sostener un determinado logro se relacionan con la percepción que la persona tiene de que podrá ejecutar las acciones que conducirán a un resultado deseado. A mí me hace mucho sentido personal este modelo. Por un lado, tuve actos de reconocimiento, pero también en mi desarrollo académico escolar también me sentí ignorada, ¿ya? A lo mejor le ponía empeño, a nadie le importaba, ya, adiós. Y tampoco pedía ayuda y qué sé yo. Y por otro lado, tuve algunos actos de reconocimiento que recuerdo con mucho cariño, no sé, en enseñanza básica, de parte de profesores. Eh, pero en la autopromoción, que se cruza, ¿no es cierto? Yo me convencí muy tempranamente, producto de los mensajes de mis padres, y lo recuerdo muy bien, de que era una persona inteligente. Y no era esto, no tiene un correlato comprobado, ¿ya? Solamente una teoría de la autoeficacia. Entonces, cuando fracasaba, lo hacía de nuevo porque, pucha, algo había fallado. No era yo, era el contexto. Estudié mal, no sé, la profe no cachó, el profe no lo pude expresar bien, pero nunca pensé que yo no era capaz, ¿ya? Hasta tardíamente, que me pegué en parte por razones de la vida, pero era bien empeñosa en ese sentido, de volver a intentar frente al fracaso y de confiar que no se me iba a hacer difícil la tarea. Entonces podemos vincular ambos modelos. Por un lado, ¿no es cierto? Este modelo cree que el autoconcepto predice el rendimiento y el otro modelo cree, el de la desarrollo de habilidades, que son los éxitos los que predicen cómo va a ser tu autoconcepto. Y tenemos un tercer modelo de las autoras, una de las autoras, Violeta Arancibia, del texto que estamos revisando, que sugiere que existe una relación donde ciertas conductas de los estudiantes, tales como su autoconcepto, sus conductas de trabajo, su rendimiento, van a influir en las expectativas de los profesores que a la vez afectan el rendimiento nuevamente. Es decir, aquí hay un modelo sistémico vincular. En niveles socioeconómicos más bajos, las conductas de los niños que explican las expectativas del profesor se relacionan menos con el rendimiento y más con características conductuales. Una forma posible de modificar el rendimiento es modificando las expectativas de los profesores, que lo vamos a ver en el capítulo que viene, el capítulo 7. Pero si el niño es aplicado, llega temprano, es afectuoso, tiene entusiasmo, los profesores empiezan a intentar
más y más brindar ayuda, explicaciones, ¿no es cierto? Estimular, y eso va co-construyendo claramente este autoconcepto de, mira, yo creía que no era bueno, pero descubrí con mi profe, junto con mi profe, que era capaz, ¿ah? Porque me lo explicó de nuevo, porque me dio más oportunidades, porque lo ajusté y fui expandiéndome, ¿ya? Que es un modelo que por supuesto nos gusta más a los psicólogos socioconstructivistas. El contexto escolar y el desarrollo de la autoestima. Me quedo cortado ahí el PPT. La autoestima y el autoconcepto juegan un rol fundamental en nuestra salud mental, en el desarrollo afectivo de los estudiantes, y la experiencia escolar es un factor determinante para el desarrollo de nuestra autoestima. Tiene gran impacto, nos hace, como les decía yo, llegar a cuarto medio con la capacidad de tomar decisiones acerca de mi propio proyecto de vida y el sentido de competencia, que no es que sea una varita mágica, ¿no es cierto?, o predictor de todo, pero pucha que si me siento competente académicamente, me voy a sentir competente en muchos otros ámbitos, ¿ya? Aunque no vaya a la universidad, en el ámbito comunicativo, en el ámbito de hacer negocios, en el ámbito de sacar proyectos adelante, en la confianza en mí mismo, ¿no es cierto? Está todo vinculado con el autoconcepto académico o mi potencial de éxito, ¿ya? Y como les digo, no en todos los casos, en todas las dimensiones del autoconcepto, pero sí en la capacidad de aprender y a partir de ello construir, crear, hacer cosas nuevas, hacer descubrimientos, solucionar problemas, etc. Este contexto está relacionado, ¿no es cierto?, el contexto escolar y el desarrollo de la autoestima, eh, tanto la autoestima como el autoconcepto, es decir, el desarrollo de sí mismo, pasa por etapas en psicología evolutiva, lo vemos, ¿no es cierto? Desde un niño pequeño que se define a sí mismo por aspectos físicos: soy bueno para correr, tengo el pelito café, mi piel es blanca, soy una persona baja o alta o delgada, qué sé yo, hacia un locus psicológico. Soy buen amigo, soy responsable, es decir, los niños y los adolescentes varían y transitan de aspectos mucho más concretos, una lógica concreta piagetana, a una lógica mucho más abstracta en la autodefinición. Y los adultos también, a no ser que en nuestro contexto sea demasiado importante el aspecto físico, no sé si trabajamos como modelo en la televisión, qué sé yo, pero la mayoría de las personas transitan y llegan a adultos con una definición más abstracta, ¿no es cierto?, de carácter psicológico. Entonces, en los años escolares, si nos toca trabajar con niños de educación básica, primer ciclo o preescolares, su autoconcepto va a ser más físico-motor. Primero va a ser físico, o sea, tengo el pelito café. Me acuerdo de esa frase porque mi hijo chico la decía: yo tengo el pelito café. Después, yo soy bueno para correr, o soy malo para correr, o soy bueno para andar en bicicleta, o bueno para las matemáticas, o buen amigo, qué sé yo. Y cuando vamos creciendo, se describen en relación con sus habilidades y sus características mucho más abstractas, ¿ya? El cambio de foco entonces es desde lo físico a las acciones habituales y luego a la definición de lo que podríamos denominar a futuro, ¿no es cierto?, rasgos de personalidad. Recuerden que la personalidad se construye, se consolidaría en la vida adulta y también es mutable, ¿ya? Pero hay ciertos rasgos que nos acompañan toda la vida. Se desplaza el foco del autoconcepto hacia ser competente, ¿ya? Las cosas que suele hacer a las cosas en las que es bueno, y ahí ya se instala esta autopercepción como bueno para el deporte, bueno para las matemáticas, bueno para leer, y hay hartas cosas que están ampliamente valoradas, incluso bueno para liderar y hacer desorden puede ser algo que configure mi autoconcepto. Con el ingreso a la escuela, el origen de la percepción. Están ladrando los perritos de los vecinos y me distraigo porque tengo esa distractibilidad. Eh, el origen de la percepción de sí mismo se desplaza entonces de la propia percepción a la percepción que los demás tienen del sí mismo. Y para Erickson aquí hay varias etapas, ¿no es cierto? Especialmente la de industriosidad versus inferioridad, ser industrioso, ser exitoso en algo. Algunos niños se van a definir como buenos para el fútbol, otros buenos para el arte, otros buenos para algunas tareas académicas, otros buenos para el desorden. La idea es liderar o ser reconocida en algo. Incluso
económicamente, ¿no es cierto? Quien tiene más, tiene menos, es un pilar para ir afirmando este autoconcepto como industrioso, exitoso, versus sentirse inferior. Y ahí está la base de una autoestima que nos va a acompañar en la adolescencia y por lo tanto pudiese instalar problemáticas de salud mental relacionadas con la autoestima que nos acompañan para toda la vida. Entonces, aquí hay momentos en que hay que tener experiencias de éxito. eh, Idealmente académico que nos permita comprender y construir la realidad. Hay dificultades de aprendizaje que afectan la autoestima. Esta sería la actitud de inercia cuando yo no me siento, como decía en la crisis, perdón, de Erickson, no me siento competente y empiezo a soltar. No soy bueno para las matemáticas, nunca más estudié ni con calculadora, ¿ya? Entonces, esta actitud de inercia es especialmente profunda en niños con dificultades de aprendizaje. Dejamos de intentar, ¿ya? Y coartamos una parte de nuestro potencial. Esto es como, bueno, los modelos humanistas van a decir que es condicionamiento social, eh, y empezamos a funcionar restringidos el potencial humano. Y la verdad es que hay diferencias entre niños, niñas y adolescentes vinculadas a algunos talentos y diferencias vinculadas a algunas experiencias y contextos socioculturales. Pero estructuralmente nuestro cerebro no es tan distinto. ¿Ah? Empieza a diferenciarse por la alimentación, por la pobreza, por la falta de estimulación, por el acceso al lenguaje y a los mediadores socioculturales que nos apoyan. Eh, por lo tanto, si nosotros estamos observando un contexto deprimido socioculturalmente, además con dificultades para el acceso a la nutrición de calidad, mal sueño y momentos de estrés, claro que estamos proyectando menores aprendizajes y una calidad de vida inferior en el sentido de desplegar las potencialidades personales y dirigir la propia conducta. Entonces se puede, como dice acá, disminuir la autoestima por experiencias repetidas de fracaso. Yo he visto muchos casos favorablemente, mis estudiantes en práctica son fabulosos, la mayoría de las veces identifican muy bien estos casos que han tenido experiencias de fracaso y dificultades de aprendizaje en algunas áreas y lo retomamos, ¿ah? Lo conseguimos a partir de los intereses, a partir de los talentos. Una cosa, nuestro cerebro es tan neuroplástico, definitivamente, que a partir de un talento puedo levantar otros. Yo le tengo fe al ser humano, pero infinita, sobre todo si son niños. Ya cuando grandes como que no hay mucha vuelta, pero si son niños y se dan las oportunidades y la mediación sociocultural apropiada, se levantan las habilidades de aprendizaje y por lo tanto las autoestimas. Lo he visto muchas, muchas veces, incluso en la U, con ustedes. He recibido practicantes que vienen destruidos de la carrera, en la mayor y en otras, en todas, ¿ah? Así como chuta, soy malo para muchas cosas, y los profes poco menos no me pescan, y a mí me da lo mismo, y a mí me encanta el desafío, entonces empezamos a renacer en el fondo, a partir de las oportunidades de construir nuestra propia identidad, ¿ya? Entonces, muy bonito el fenómeno, yo confío mucho en eso. Un bajo autoconcepto entonces puede llevar a atribuciones académicas desadaptadas, dice este modelo de las chiquillas de la PUC, creencia que el éxito es debido a causas externas y los fracasos debido a falta de habilidad, ¿ya? El éxito es como la suerte que me tocó, la prueba estaba fácil, no sé, justo estudié lo que entró, y los fracasos porque yo no sé matemáticas, mi familia es mala, soy malo para el deporte, soy malo para leer, y un montón de discursos que tenemos instalados, ¿no es cierto?, cerca de nosotros mismos y por supuesto determinan nuestro aprendizaje. Además, las habilidades interpersonales vinculadas con el autoconcepto, que se desplaza de lo físico a lo psicológico y las descripciones de sí mismo varían su foco desde lo conductual, lo emocional y situacional hacia características de la personalidad, tales como eh, si el niño tiene en la escuela oportunidades efectivas para desarrollar habilidades sociales y de interacción con otros en general. Lo que pasa es que no basta con quedarnos situados en soy bueno o malo para algo, sino que puedo enfrentar situaciones principalmente sociales, ¿ya? Ya no tenemos que adaptarnos tanto a fenómenos físicos, la naturaleza ya hizo lo suyo y construimos paraguas, edificios, autos, etcétera, como humanidad, para manejar el ambiente natural. Ahora nos toca manejar el ambiente social. Entonces, sí puedo ser exitoso, eh,
manejando mis habilidades sociales en los contextos en los cuales me sienta cómodo y valoren estas aptitudes. No es que todos tengamos que tener habilidades comunicativas, expresivas, eh, digamos, hablar en público, dirigir grupos, no se trata, no necesitamos puros líderes, necesitamos también buenos seguidores, necesitamos también personas introvertidas que disfruten espacios de soledad, pero que puedan comunicar necesidades, identificar necesidades, resolver problemas, dialogar, negociar, lo mismo que ustedes están haciendo cuando identifican en un colegio necesidades y luego hacen propuestas y aprenden a dialogar. Eso es esencial para su propia sensación de éxito, ser competente, que los otros también conecten con nuestras ideas, si no nos quedamos solos y no podemos trabajar en equipo y no podemos llevar a cabo grandes ideas. Y la actitud de los profesores, que la vamos a profundizar en las siguientes semanas, y el autoconcepto. El concepto es, en principio, altamente determinado por las percepciones de otros acerca de mí mismo. Y el locus de autopercepción sufre un cambio de lo externo en lo interno. En primer lugar, un profe, un padre o un otro me dice cómo soy y luego me lo digo yo a mí mismo, ¿ya? Y empiezo a tener esta conciencia. Depende del modelo que ustedes se sitúen, todos hablan de conciencia. Surgimiento, emergencia de la conciencia. Yo como soy vigotskiana de corazón, Vygotsky hace una larga análisis de cómo surge la conciencia desde lo social hacia lo intrapsicológico y también desde la perspectiva de los talentos, ¿no? Ya les voy a contar en alguna clase cuando me entusiasme. Este hallazgo es especialmente iluminador para comprender cómo las experiencias de evaluación externa de la escuela influyen en el autoconcepto de los escolares. Cómo me reconocen, incluso el puntaje que me saco en la PAES, ¿sí o no? Nos deja con el ánimo arriba y con un proyecto de vida, con el ánimo abajo y conformándonos. Los puntajes en las notas nos hacen definir soy bueno para ciencias, soy bueno para inglés, soy malo para inglés, soy malo para matemáticas, ¿te fijas? Y por supuesto, los discursos cotidianos y los actos de reconocimiento de los profesores son importantísimos. Ver el talento en el fondo, porque churri, no conozco a nadie que no tenga talento. ¿Ah? Puede ser que tenga dificultades para expresarlo, pero algún doncito, Jesucito, o la genética Darwin se lo dio, ¿ya? Entonces, una apreciación consciente por parte del profesor y de los otros significativos relativa a un pobre desempeño puede generar la percepción de ser poco capaz. Y eso se puede instalar. Las percepciones expresadas por los profesores acerca de los alumnos son determinantes en el aprendizaje. Usted es capo, usted puede, usted lo va a seguir intentando. No importa, hagámoslo de nuevo, si a la hora nos va a salir mejor, son elementos clave. Y no has probado, ¿no es cierto?, desplegar esta otra habilidad. ¿Qué cosas te interesan para conectarlo con los aprendizajes? Hay muchas claves. La psicología de la enseñanza es un ámbito que no se estudia mucho en el pregrado, pero en los posgrados sí hay ámbitos de investigación en psicología de la enseñanza, ¿ya? Es bien interesante aquello. Y los conceptos que habíamos visto, profecía autocumplida, los profesores interactúan de manera distinta con los alumnos según sus expectativas, si es que creen que la pobreza es un determinante de bajos aprendizajes o si es que creen que los hombres tienen más habilidades científicas, matemáticas y las mujeres más biológicas, por ejemplo, y humanistas, actúan en función de aquello y se van generando condiciones. eh, y también los niños las instalan en sí mismos. Los adultos significativos connotan las experiencias de fracaso como oportunidades de aprendizaje o castigo, ¿ya? Oye, pucha, nos fue más o menos mal en esto, busquemos ayuda, busquemos plan B, hablemos con alguien, versus eres malo para esto, ¿no es cierto? Mejor ándate por otro lado, o eres malo académicamente, que también es un mensaje eh, lamentablemente generalizado. Hay datos friki, yo fui criada en una familia súper machista, ¿ya? Entonces le daba lo mismo a mi papá que yo me sacara buenas notas, me da risa porque tuve algunos promedios 7 en esta vida escolar, siendo bien desordenada, y él lo minimizaba, ¿no? Mi mamá no, mi mamá era profesora. Mi papá era abogado y él no le interesaba nada más que eso. Entonces, yo favorablemente, pero también me hizo sentir que era inteligente. Entonces, bueno, ya me dijo que era inteligente, ya sigamos dándole. Pero estos mensajes pudiesen
o sea, si las familias estuvieran al tanto, ¿no es cierto?, de la influencia que tienen en el aspectos emocionales del aprendizaje, pucha, podríamos tener mucho más éxito, ¿ah? Como país. Bueno, el contexto escolar hace que los alumnos más aventajados tengan sitiales especiales respecto a la clase y los que tienen reiterados fracasos son relegados. Esto pasa incluso en la universidad. Nadie los pesca, nadie les da bola, pobrecito. Y yo los veo ahí dando vueltas. Eh, pero claro, los profes hacemos clases a veces para el alumno ideal, ¿ya? Y eso es bueno por un lado, tener altos estándares, pero ¿qué pasa con aquellos que se nos están escapando? ¿Ah? Yo lo considero un fracaso del sistema educativo, que los alumnos no aprendan, que repitan asignaturas en la U incluso. Hay que hacer todos los esfuerzos y si ya, bueno, no resulta, lo intentamos de nuevo, el año siguiente será, pero el mayor éxito es que todos aprendan y que como grupo se colaboren, ¿no es cierto? Y aquí se constituye una autoimagen primaria y secundaria, la primaria con la familia como agente principal de influencia y la secundaria otros agentes socializadores, familia extensa, los pares y la escuela. Pensemos que es un niño y un adolescente en desarrollo de su propia identidad. La escuela asume y debe asumir su responsabilidad, fomentar la autoestima. Esto es una constante cotidiana, no es un taller o una acción, ¿ya? Pero es importante evaluar la autoestima y fortalecerla en distintas iniciativas, ¿ya? La escuela debe tomar en cuenta las necesidades de autoestima de sus estudiantes, brindando orientación, planificación de estrategias docentes, objetivos educativos y poner a los estudiantes en el centro del proceso educativo. La necesidad del estudiante debe ser atendida, ¿ya? Y no es fácil teniendo 45 compañeros en un colegio público con alta vulnerabilidad, como algunos de los colegios que ustedes vieron, con profesores que están al borde del burnout, ¿no es cierto? Y que no se han especializado. Por lo tanto, los psicólogos llegamos ahí como el salvavidas en la playa, ¿ya? Con recursos, con habilidades para disminuir el estrés de los profes y para potenciar. No sé, si la meta fuera potenciar solo la autoestima escolar, ya nos damos por pagado en nuestro rol. Hay distintos programas de desarrollo de la autoestima que les van a servir de guía para su intervención, para sus preguntas en la parte cualitativa de entrevista y observación. Aquí tenemos uno que dice que hay 5 tipos de ambientes positivos que generan seguridad y confianza, identidad y desarrollo del autoconcepto, sentido de pertenencia, propósito y ser competente. Aquí tenemos otro, ¿no es cierto?, de la Neva Milici sobre actitudes positivas del profesor para desarrollar la autoestima. Miren qué interesante. Podríamos evaluar a algún profe de la U, don, ¿cómo se llama? Don Alexis, que es tan amorosito. Ser efusivo y claro al reconocer que los niños han hecho lo que han hecho correctamente. Generar un clima que posibilite ser creativo. Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo. Esto favorece la autoestima, por lo tanto, el cabro chico y el estudiante de enseñanza media y el universitario, en un clima emocional cálido, participativo, se atreve, pregunta, confía, se queja si quiere, ¿no es cierto?, en un ambiente democrático y de respeto, eh, y es mucho más posible co-construir el aprendizaje. Profes que usan frecuentemente el refuerzo de los logros frente al grupo, muestra confianza en las capacidades de sus estudiantes, motiva a los estudiantes a buscar soluciones y respuestas adecuadas. Miren, si en el fondo de los errores se aprende tanto, así que busquemos en qué nos equivocamos y hagámoslo otra vez, po. Busquemos una mejor fuente, busquemos ayuda, etc. Desarrollar espíritu de observación y de autoobservación, ¿no es cierto? En el fondo metacognitivo y socio-constructivo. Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades, poner exigencias y metas alcanzables, no demasiado lejanas, pero tampoco demasiado fáciles, ¿ya? Es decir, un poquito de desafío. Siempre al ser humano le gusta ir progresando y hay una tendencia a que si el desafío es alcanzable, pero medianamente difícil, colaborativo, etcétera, eso nos entusiasma y nos hace también sentirnos más competentes y ir fortaleciendo nuestra autoestima académica. Aquí se presenta un programa de desarrollo de la autoestima en la escuela con 16 unidades. Este es un ejemplo, ¿ya? Y yo les hice zoom en las unidades. Por ejemplo, aquí hay un objetivo de contactarse con emociones positivas al inicio.
¿cierto? Me presento y digo dos cosas buenas de mí mismo. Estas son ideas, pero pueden ser muchas otras, ¿ya? Me presento y digo un éxito que yo haya tenido. Después, en la segunda sesión o segunda actividad dentro de un programa, comprender las relaciones interpersonales como recíprocas y que se construyen a través de gestos y palabras, comunicación verbal y no verbal, ¿ya? Y aquí aparece para chiquititos, unir flechas, dibujos de caras expresando reacciones ante distintas acciones. Hay varias, yo tengo algunas fichas que les puedo compartir. Ampliar el conocimiento de sí mismo y desarrollar una actitud de aceptación de sí mismo. Dibujar o escribir dos o tres cosas que cada niño sienta que es realmente bueno. Yo, por ejemplo, ocupo una manito, ay, parece que no estoy con cámara prendida, que dibujen su manito en el contorno en un papel, ¿cierto? Igual como lo hacíamos cuando chicos. Y pongan en cada dedo una característica favorable y en la palma, por ejemplo, un plan para mejorar. O pongan en tres de los dedos algo bueno, en dos de las manos algo para mejorar, y en la palma la retroalimentación de un compañero del profesor. ¿Te fijas? Entonces me miro a mí mismo y digo, bueno, en esto soy bueno, esto me falta desarrollar, pero con lo que tengo bueno, puedo desarrollar lo que falta. El ejemplo que se me viene a la cabeza fue una alumna de tercero, cuarto básico, quinto, a todo reventar cuarto quizás, de una escuela municipal en el sector de Pedro de Valdivia hacia Lanín, diagnosticada con déficit intelectual y que pasaba todas las clases y pasaba de curso, estaba en quinto, pasaba de curso porque era calladita y no sabía leer. Y en la escuela finalmente, de alguna manera místico-mágica, pasaba de curso, ¿ya? Y la identificamos con un WISC porque estaba en el programa PIE, pero era bastante ignorada porque era una chiquitita amorosa que no molestaba. Pues los niños que no molestan son ignorados. Eh, y su déficit sociocultural, no tenía un déficit intelectual cognitivo, sino que mucha falta de estimulación. ¿Qué le gustaba hacer a esta niña dentro de su manito con 5 habilidades y algunas áreas por mejorar? Le gustaría, dijo ella, cantar en el coro de la iglesia. Mírate. Y mi estudiante en práctica, que era bueno para el fútbol, hombre peludo y un poco mayor que ustedes, digamos, era como más grande, no me acuerdo la edad, y medio futbolista era mi alumno en práctica. Chuta, profe, me dice, la niña le gusta cantar en la iglesia, obligado a cantar, le dije yo. A través de canciones de iglesia mejoramos el rendimiento en lectoescritura, en comprensión matemática, y salió a ella en un año de intervención, no fue poco, pero fue intenso, salió del rango de déficit intelectual, ¿ya? Y fue hacia el rendimiento promedio en el WISC en el próximo año, trabajando de manera personalizada. Un lujo, por supuesto, con un estudiante en práctica motivado, con una niña que no tenía un déficit cognitivo, pero sí puntuaba con déficit en todo, en las notas, en el aprendizaje, en las pruebas de comprensión lectora, en el WISC y en cualquier instrumento que lo hubiésemos aplicado. La familia no tenía mayores habilidades de formación intelectual, pero sí una familia que tenía potencial para ser mediadora sociocultural de éxito académico, a través del afecto, de las condiciones, ¿no es cierto? Tenía muy mala situación económica, por supuesto, vulnerabilidad, pero empezamos con las canciones de iglesia, ¿ya? El alabaré y toda la chaya. Y las chiquititas se lo sabían, pues. Entonces, ya, comprensión lectora, con canciones de iglesia, comparación con canciones de iglesia, jerarquización, secuenciación, uso de operaciones lógicas, eh, habilidades de razonamiento, por qué Jesús hizo lo que hizo, las metáforas, ¿no es cierto?, las inferencias, etcétera, etcétera. Y no puedo decir qué pasó porque me habría gustado hacerle seguimiento después de ese año, pero de que salió del ranking de déficit intelectual, salió, ¿ya? Y estaban sorprendidos los profes y mi estudiante así, pero encantado con el trabajo que había y yo creo que se volvió religioso. No, mentira, eso estoy chamullando. Y ahí aparecen varios otros ejemplos, ¿no es cierto?, que les dejo porque son varios. Están en el capítulo número 6 que ustedes van a leer, además de ver este videíto, este PPT. Si es que me escuchan en por dos, yo me conformo. Luego, el locus de control, que era esta segunda dimensión, la autoeficacia y el rendimiento escolar están, por supuesto, vinculados, porque el niño siente, o el escolar, ¿no es cierto?, que controla su ambiente, puede tomar decisiones, puede enfrentar las tareas o
estas cosas le pasan y no puede hacer nada, ¿ya? Entonces, si yo siento que las cosas me pasan, y esto vale para la clínica, para la educación, para el aprendizaje, para todo, si siento que no puedo hacer mucho, me quedo anclado, ¿no es cierto?, en esta ineficacia eterna. ¿Qué es el locus de control? Materia de psicología social, ¿cierto? Expectativa de que los esfuerzos son controlados por fuerzas internas o externas. Cuando el locus de control es interno, los eventos de la vida son consecuencia de mis propios esfuerzos, mi perseverancia o mis habilidades. Y cuando el locus de control es externo, las cosas me suceden por la suerte, las oportunidades, porque el otro lo decidió. Y esto a mí me pasó. Mi pareja lo decidió, mi papá lo decidió, mi profe lo decidió, cualquier persona, el doctor lo decidió. En cambio acá yo hice el autocuidado, yo puse los límites, yo tomé mis decisiones de proyecto de vida, yo determiné que voy a estudiar no por hacerle caso a otro, temor al castigo, sino que porque esto es bueno para mí y me gusta y va con mi identidad. La afectividad de un profesor expresivo versus uno no expresivo al dictar una clase puede resultar positiva para el rendimiento de los alumnos con locus de control interno y podría no dar resultado cuando hay un locus de control externo, porque hay aquí unos fenómenos que son la desesperanza aprendida, ¿se acuerdan? Los sujetos abandonan el intento de cambiar la situación porque no se sienten dueños de ella, y la vía no contingente, que es la discrepancia entre los esfuerzos y los logros. Me saco la mugre estudiando, me va mal, no tengo ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se ha comprobado que a los estudiantes les gusta más una materia porque le cae bien o mal el profe. A veces son buenos en una materia y le cae mal el profe y se distancian de esa materia. O se aproximan, ¿ah? Porque el profe es entretenido, porque es amable y un montón de otras cosas, ¿ya? Pero si yo tengo el locus de control externo, voy a tener la sensación de que nada depende de mí, ¿ya? Haga lo que haga, no va a funcionar, etcétera. Entonces, esto puede conducir a dos efectos negativos: visión inadecuada de la relación entre las conductas y el aprendizaje y sus efectos, y la asociación de las actividades de aprendizaje con emociones negativas, ¿ya? Eh, y con poco empoderamiento, ¿ya? Todos hemos tenido alguna frustracióncita en esta vida en general y en el aprendizaje en particular. Que no me fue tan bien, que yo le puse empeño, que esto me gustaba y ahora no me gusta, que me saqué un rojo, eh, etcétera. Y yo puedo atribuir aquello a las variables situacionales fuera de mi manejo y control o a mi propio esfuerzo y regular eso. Chuta, me lo farrié, hice otra cosa, me demoré, fue mi culpa, por lo tanto lo puedo recuperar o lo suelto, ¿ya? Que es lo mismo que le pasa en distintas edades, pero a los niños les puede pasar más inconscientemente y a nosotros también nos frustra como adultos y como jóvenes que somos. Hay dos patrones para enfrentar las tareas: desesperanza y orientación al logro. Si vamos por el polo de la desesperanza, frente al fracaso, los niños cuestionan sus habilidades. Si vamos por el polo de la orientación al logro, frente al fracaso, los niños se centran en cambiar la estrategia. Lo hice mal, me fue mal, pero porque lo hice mal lo voy a hacer de otra manera. Y obviamente si tenemos modelos a seguir que tienen una orientación al logro, eso nos ayuda mucho. La imitación, el modelaje, eh, y una perspectiva optimista frente a él. Entonces, aquí hay un modelo de Dweck y Leyet. La forma en que un niño conceptualiza las experiencias de aprendizaje es determinante en el enfrentamiento que tendrá con las tareas. Y el modelo se basa en los siguientes aspectos. Los objetivos que se persiguen durante la tarea, si son de desempeño, es decir, sácate una nota, o de competencia, es decir, siéntete competente, ¿ya? Y la idea es que nosotros nos orientemos a sentirnos competentes. De pronto la nota no es tan buena, pero la segunda oportunidad o el aprender del error nos hace desarrollar la competencia. Yo cocinando, por ejemplo, no me queda tan rico, pero la siguiente vez digo, ya, ahora voy a aprender que no sé, puedo hacer esto primero que lo otro, me va a quedar mejor, digamos. Entonces no me voy a sacar 7 en cocina, pero voy a desarrollar una habilidad y es difícil que eso se pierda, po. Una vez que yo me gano una nota, yo me olvido, pero si gano una competencia, ¿cómo deshago una competencia? Tendría que pegarme en la cabeza, no sé si me explico.
También dentro del modelo, la visión de la inteligencia como fija o variable. Si nosotros creemos que la inteligencia es algo con lo que se nace y es un don, que es una creencia que todavía lamentablemente compartida en algunos contextos educacionales, vamos a tener menos acciones de mejora. Y si creemos que la inteligencia es transformable y aparte múltiple y aparte manejable con aspectos situacionales, con oportunidades, etcétera, vamos a generar acciones para incrementar, ¿no es cierto?, el logro. ¿Cómo incentivar los patrones de persistencia y autoeficacia? Aquí se habla de los estilos parentales que se relacionan con la presencia de patrones de logro o desesperanza. Eh, Redirigir la atención desde la habilidad que tiene el niño a el dominio de la tarea. No decirle al niño que es bueno o malo para algo, sino que brindar oportunidades para ir progresando en una tarea. Un ejemplo que estamos trabajando en práctica profesional con pequeños, ¿no es cierto?, es el dominio matemático, tanto en geometría, el pensamiento matemático en el fondo, que es como una competencia matemática básica en preescolar y en primer ciclo, tercero básico, hasta tercero básico, como estamos trabajando. Entonces le pedimos a los padres que el fin de semana vayan al súper con los niños o a las compras, a las ferias, y los niños tengan que elegir el producto más barato, el producto más grande, comparar precio-calidad, eh, y puedan hacer un ejercicio al menos unos 15 minutos el sábado o el domingo, cuando la familia pueda, para ir reforzando en la casa lo que la practicante está trabajando en estimulación cognitiva con los niños, ¿ya? Que son fichas más académicas, por decirlo así. Pero si esto no tiene un correlato en la práctica, se pierde, ¿ya? O no se puede aterrizar o contextualizar. Se los comento porque los padres a veces hacemos, y los profesores también, eh, unas etiquetas terribles respecto al otro, y el otro está en proceso, ¿ya? Todos estamos en proceso en general, ¿ah? Y una construcción de sí mismo cada vez más feliz, ojalá, y más competente. Por lo tanto, si veo al otro como en proceso y una inteligencia mutable y muchas habilidades recuperables, voy a mirar no como tiene o no tiene la capacidad, sino vamos progresando en la capacidad, ¿ya? Después, no sugerir renunciar cuando hay una creencia de desesperanza. Déjalo, no hagas esto, haz otra cosa. No, haga lo que usted determine desde su corazoncito, ¿no es cierto? Pero que no puede ser flojear, esa alternativa no está. Pero y encuentre lo que amas, digamos, y deja que te mate, dice el dicho. Encuentra lo que amas y proyecta tu vida en aquello, ¿ya? Y ¿por qué renunciar si todavía estás en proceso de construir tu habilidad? Luego, establecer objetivos de desempeño, pero no usarlos como un criterio evaluativo. Lo hiciste mal, bien, no. Hoy día sabíamos una cosa, mañana sabemos otra. No hay manera de perder aquello que hemos aprendido. Eso se los puedo asegurar. A no ser que, como les digo, haya un tumor, una ACV, no sé. Pero no perdemos habilidades, quedan guardaditas ahí, a veces no las usamos y las podemos ir potenciando. Eso sí que sí. Ignorar verbalizaciones y efectos negativos de los niños respondiendo a ellos en lugar de confirmarlos con una estrategia de ayuda o enseñanza, lo que redirige la atención a sus propias habilidades, desde sus propias habilidades hacia la tarea. La tarea es difícil, no yo malo. Y si la tarea es difícil, la vamos a partir en pedacitos más pequeños para ir progresando, por ejemplo. Es decir, ¿cómo te ayudo versus chuta? No sabemos qué hacer con esto. Hoy en día hay tanto tutorial que me parece mágico, y más de alguien o más de alguna forma de diseccionar alguna tarea compleja vamos a encontrar. Existe relación entre las prácticas parentales relacionadas con el estudio y las variables del niño afectando en forma indirecta el rendimiento escolar. Una preocupación que está dentro de los procesos de investigación es el uso del celular, las redes sociales en la casa, o los modelos que los padres generan sobre la queja, ¿no es cierto?, del trabajo y del estudio y lo difícil y los malos que son los profes y bla, 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 versus una actitud, ¿no es cierto?, centrado en el progreso. ¿Mm? Ya hoy día no se pudo, pero existirán nuevas oportunidades. Yo he tenido mamás de pacientitos tan fantásticas en este sentido, yo aprendo de todo en realidad, que me los han llevado para tomar decisión vocacional sobre qué carrera estudiar y les dicen así, pues, una cosa maravillosa que a mí no me pasó, que elija lo que lo haga feliz. Eh,
tiene habilidades y nosotros lo vamos a apoyar, decía una mamá, a sus 2 hijos, tenía a los 2 ahí metidos conmigo en la consulta. Y es maravillosa esa madre. Eh, no resultó esto, pero va a resultar otra cosa porque él tiene distintos talentos. No, hermoso. Esos discursos nos hacen a veces, bueno, eh, confiar en nosotros mismos de una manera mucho más saludable también para nuestra salud mental. Motivación, que era el tercer aspecto y rendimiento escolar, está obviamente, evidentemente vinculada. Si no estoy motivado por algo, ya, cero posibilidad. ¿Y qué me motiva? Aquello que conecta con mis necesidades, con mis intereses, con mi vida, con el ámbito social en que yo me desenvuelvo, con mi proyecto también. Los afectos entonces asociados a las situaciones de aprendizaje son de gran relevancia para el desempeño de los estudiantes. Define el esfuerzo, perdón, el refuerzo que me premia y que me mantiene, digamos, en una conducta. Explica cómo nos orientamos a los objetivos. Esto quiero lograr, ¿ya? Yo siempre le pregunto a la gente que toca música, como les pregunté a ustedes, ¿qué los motivó? ¿No es cierto? Si no hay premio, ni sueldo, ni plata, ni nada, en el fondo en cómo yo me desarrollo a mí mismo, ¿ya? Como un ser diferente, un tocador de guitarra, una persona con un talento, aunque esto no tenga nada que ver con ni el colegio ni la U, transforma mi ser, mi persona en los vínculos sociales en los que participo. Entonces a todos nos caen bien los que tocan guitarra y ellos se sienten competentes, por supuesto, disfrutan, se relajan y un largo, etcétera, que son los objetivos personales. Y estos afectos determinan la cantidad de tiempo que invertimos en las actividades. Podemos pasar horas practicando guitarra, deporte, ¿no es cierto?, leyendo psicología educativa, que nos encanta, eh, haciendo clases de estas cosas que nos encantan, ¿te fijas? Entonces tiene que ver un poco con nuestra pasión, nuestra identidad y cómo esto es coherente con nuestros proyectos de vida. Motivación de logro, motivación por tener éxito. También estudiar la motivación de logro y es una verdadera maravilla, la verdad. Ojalá todos la tuviéramos levantadita, digamos, en términos de puntaje. Querer lograr, y conocerse a sí mismo y tener los apoyos socioculturales necesarios, económicos, oportunidades, etc. Está relacionada con cualquier área en la que el sujeto desea destacar y en general los niños con alta motivación de logro académico escogen compañeros mateos, son más persistentes, mantienen, perdón, altos niveles de dificultad moderada en lugar de fáciles, es decir, de moderada a alta en realidad. ¿Ya? Metámonos en líos. En la academia científica, que en la academia social, que ayudantía, que cositas, porque puedo más, ¿ya? Completan tareas que han sido interrumpidas, es decir, no dejan tantos pendientes, escogen tareas de dificultad moderada en lugar de fáciles, eh, se sientan adelante, llegan temprano y empiezan a hacer sus cositas cada vez más perfectibles, ¿ya? Traducen a sus profes también, así como, ¿qué querrá esta señora que haga? Ya, voy traduciéndolo cada vez mejor. Y eso te va a servir después para la pega y para la vida y para la pareja y para los hijos y para todo. Mentalizar. También nos brinda autonomía. Durante los primeros años de la niñez, la motivación de logro se caracteriza por ser autónoma y cuando el niño entra a la escuela, la motivación de logro se orienta hacia lo social, hacia las recompensas, ¿ya? Y el estudiante puede ahí dividirse entre aquellos que tienen una motivación de logro eh, de carácter más intrínseco, satisfacción personal, autocrecimiento, y aquellos que buscan aquellas recompensas, posicionamiento, notas, premios, digamos, y ahí fallamos un poco los adultos que generamos estas condiciones. Cuando la motivación de logro se vincula con la atribución de éxito, ¿ya? El éxito depende de mí o del contexto, o de ambos. Existe una relación entre el tiempo que dedico a estudiar y mi motivación, lo que lleva a pensar que algún tiempo, perdón, lo que llevó a pensar durante algún tiempo que diseñamos prácticas pedagógicas que aumentan la motivación de los niños y eso elevaría el rendimiento, ya que los niños estarían más motivados y invertirían más tiempo y esfuerzos en estudiar. No hay certeza que tiempo y rendimiento estén vinculados, porque tiempo puede ser muy infructuoso o inefectivo, ¿ya?
Los niños se pueden frustrar si se motivan y después no ven resultados favorables, y la contingencia entre la cantidad de esfuerzo y tiempo es una tarea, en una tarea, y el logro es un factor fundamental, es decir, sentir que lo que me esfuerzo vale la pena. Esto es como conquistar a tu crush, ¿ya? Me voy a esforzar, pero si no recibo recompensa, voy a cesar mis esfuerzos, ¿ya? Y voy a tener una desesperanza y goodbye. Y a lo mejor la crush o el crush está jugando con nuestras emociones. No, pues aquí metas medianas, ¿no es cierto? No metas muy inalcanzables ni metas muy fáciles. Esa es la clave de la motivación. Dentro de lo intrínseco y lo extrínseco, archiconocido, queremos potenciar una motivación intrínseca, pero también podemos manejarla con refuerzos intermitentes, con planes de contingencia por intervalos variables, para ir, obviamente, haciendo reconocimiento. Más que una nota, es mostrar, ¿no es cierto?, lo adecuado del desempeño, los espacios de mejora y las oportunidades y las posibilidades. ¿Qué prácticas parentales fomentan la motivación intrínseca? Las recompensas verbales como elogios, más que las competencias concretas como permisos, dulces, notas, etc. Es distinto decir, yo quiero que tú seas un buen alumno, a tú estás convirtiéndose en un buen alumno, en alguien más competente, en alguien más exitoso, ¿ya? Tiene que ver con tu desarrollo y yo estoy contento con eso, me siento orgulloso con eso, pero no es algo que haces para mí. Y voy cerrando todo, ¿ya? Dejo de compartir y dejo de grabar, si no esto va a quedar larguísimo. Perdón, ¿me pueden escuchar como alguien en las ardillas? Sin ningún